Hola amigos, bienvenidos a una sesión más de Rentabiliza tus ahorros, tu canal de ideas de inversión, en donde analizo mediante análisis técnico profesional la acción del precio. Marco estructuras, identifico patrones, propongo puntos de entrada, puntos de salida, identifico la tendencia y lo más importante, rentabilizando tus ahorros con el menor riesgo. Bien amigos, os tengo preparado una portada muy, muy ilustrativa. Índices desplome. Atención, todos los índices mundiales analizados. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Esta pequeña corrección es normal, es la típica corrección después de subir mucho o se está eh, iniciando ese desplome que dicen algunos. Algunos lo llevan ya al 10, al 15 y hasta el 20%. Pero amigos, ¿estamos en el rally de Navidad? ¿Lo hemos pasado? ¿Va a llegar? ¿O estamos en él? Y además, vamos a ver, sector bancario español. ¿Qué está pasando? Tenemos objetivos, recordar. También tenemos ideas interesantísimas y sobre todo, y lo más importante, siempre rentabilizando tus ahorros con el menor riesgo. Amigos, empezamos. Bien, el IBEX 35. Fijaros, recordar que os comenté la semana pasada. Bien, fijaros que marcamos este pequeñito rango descendente o canal descendente una vez que paró ya la subida. Marcamos todo este Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo y recordar que salieron los niveles proporcionales en los cuales tenemos que vigilar este movimiento correctivo. Es normal después de la subida tan brutal que ha tomado. Fijaros que lo más probable es que uniendo los máximos y los mínimos decrecientes, pues fijaros cómo se generó esta pequeña bandera o canal bajista. Recordar que también propuse que este sería quizás el escenario ideal en el cual fuera avanzando y fuera descendiendo a la parte baja del canal y luego pues tuviera ligeras subidas siempre y cuando respetando siempre la parte alta del canal, ¿vale? Si eso sucede, bueno, pues este serían los movimientos que podemos ir monitorizando y fijaros que si sigue bajando, vemos como aquí justamente ya tenemos el primer nivel FIBO, que serían justamente los 9.966. Sería el 23.6 proporcional de Fibonacci. Recordar que este movimiento es algo natural. ¿Es un desplome? No es un desplome. Por ahora es algo normal. Aquí, de aquí, desde abajo hasta arriba, se ha ganado mucho, mucho y por lo tanto ahora los grandes fondos de inversión tienen que ir recogiendo títulos, tienen que ir vendiendo. Por lo tanto, lo más probable es que siga con este pequeño canal descendente e incluso también estuvimos marcando una idea y era siempre tomando como referencia los niveles proporcionales de FIBO. Fijaros que este es el 38.2 y este es el 50% FIBO. Aquí dijimos que tendríamos que vigilar para ver si tomaba un nivel de referencia para parar la caída incluso hasta retomar subidas. Recordar que aquí tenemos también el 61,8 que pasa por los 9.427. Evidentemente llegar a este nivel, pues bueno, tendría ya una corrección bastante importante, pero perder este nivel no sería nada positivo porque entonces ya la corrección normal de este primer impulso, pues veríamos cómo esa corrección ya sería más hacia abajo, incluso hasta llegar de nuevo al inicio del movimiento. Por lo tanto, copita de seguimiento y recordar amigos que tenemos activado un gran objetivo a los 10.565. Este objetivo, recordar que se activó justamente en la superación de este máximo anterior, ¿de acuerdo? Este máximo del primer impulso, que aquí aproximadamente en
febrero de este año se activó ese gran impulso y con un stop a los 7.138. Recordad que estos objetivos son muy a largo plazo y por lo tanto no hay que estar o muy pendiente de esos niveles, puesto que sería una especie como de ahorro, ¿de acuerdo? Bien amigos, seguimos y nos vamos a los índices americanos Nasdaq 100. Bueno, vemos que el Nasdaq todavía no ha empezado la corrección. Fijaros cómo ya a los 17.042, como ya paró la subida. Fijaros que esta vela, esta envolvente bajista, ahí ha generado una resistencia interesante. Fijaros que además vemos como la quinta onda de Helios, podemos intuir que ahí ha llegado la subida, ¿vale? Ahora lo más probable es que tenga cierta corrección. ¿Qué niveles o movimientos se pueden valorar en este índice? Bueno, pues fijaros que la pérdida por debajo de esta vela, estamos hablando de los 16.764, pues lo más probable es que ya vaya a buscar el siguiente soporte, que en este caso coincide con el primer nivel FIBO, que sería los 16.347. ¿De acuerdo? Si aquí marcamos también los niveles proporcionales más representativos, lo más probable es que ya vaya también a buscar este soporte. Este soporte es un pelín más abajo del 38.2. Estaríamos hablando de los 15.835. Sería, bueno, pues una pérdida de unos 1.000 puntos desde niveles de máximos, pero sería algo proporcional y algo normal. Hay que tener en cuenta que, fijaros, las medias, la media de 50 sesiones está muy alcista y se ha ido despegando poco a poco cada vez más de la media de 200 sesiones. Recordar que ese movimiento no es muy sano. Lo que es sano es esta vela. Esta vela ha, eh, ha significado que quiere ya corregir, por lo tanto le viene muy bien a la media de 50 sesiones que pare la subida y que poco a poco vaya acercándose cada vez más a la media de 200 sesiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la subida y la corrección que parece ser que van a venir en estos momentos es algo natural. No hay que estar en el Nasdaq 100, evidentemente, puesto que no tiene ninguna estructura activa, ¿de acuerdo? Fijaros cómo llegó a máximos de la historia y justamente ahí en esos máximos que pasa esta línea horizontal es donde tiene ese soporte, los 16.776, ¿de acuerdo? Así que amigos, copita de seguimiento y vamos a ver cómo va moviéndose el Nasdaq en los próximos días. Nos vamos al SP500 y aquí vemos cómo he marcado, fijaros, una hipotética bandera en la cual puede venir la corrección, igual que en el IBEX 35, lo único que en el IBEX lleva unos cuantos días más. Bueno, pues fijaros que esta vela es la misma que hemos visto en el Nasdaq 100 y la inclinación que he tomado, bueno, pues es una inclinación, bueno, pues algo normal, ¿vale? No sabemos realmente si la inclinación, fijaros, va a ser o un rango lateral o va a ser una bandera con ligera inclinación descendente, o si se puede ir a un grado de inclinación mayor. Como eso no lo sabemos, bueno, pues vamos a intuir que puede ser una ligera corrección, también en un zigzag de abajo arriba, abajo arriba, abajo arriba, ¿de acuerdo? Hasta que no se tomen varios puntos arriba y varios puntos abajo, pues no vamos ya a determinar cuál sería la inclinación, digamos, más factible, ¿vale? En esos momentos lo que sí tenemos que tener presente es que se está llegando la corrección al SP500 y fijaros como aquí sí podríamos marcar también ese Fibonacci para tener referencia de por dónde pasan los niveles de soporte. Fijaros que el primer nivel de soporte pasa por los 4.663, ¿vale? Y también pasa este
objetivo cumplido. Normalmente los objetivos cumplidos suelen ser niveles en los que todo el mundo o la mayoría que ha tomado esos niveles como profit, pues ahí han vendido y ahí puede ser un punto de inflexión interesante o al menos un punto de control para detener temporalmente al precio, ¿de acuerdo? Si pierde pues este nivel, estamos hablando de los 4.645, pues ya posiblemente iría a buscar el 38.2 que pasa por los 4.559, ¿vale? Comentaros que aquí tampoco tenemos una estructura activada porque, amigos, ya mantuvimos y os comenté dos estructuras alcistas comentadas aquí en Rentabilizar tus ahorros, amigos. Si te gusta, que no pare de darte ideas de inversión, da like, suscríbete al canal, comparte y suscríbete porque gracias a Rentabiliza tus ahorros este año ha sido espectacular y ya vamos monitorizando muchas acciones que la estamos tomando en los mínimos para el giro para el 2024 que ya está en vísperas. Bien, nos vamos al DAX. ¿Qué podemos observar? Bueno, pues fijaros, el DAX, fijaros qué vela tan espectacular se formó el 14 de diciembre. Bueno, pues ahí tenemos los dos niveles de referencia, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Atención porque si supera los 16.007 tendríamos otro pequeño tramo de subida, ¿vale? Y por el contrario, si perdiera, fijaros, este mínimo que generó esa vela, pues ahí tendríamos ya algún deterioro pues normal, puesto que ya iría a buscar el siguiente nivel FIBO o el primer nivel FIBO que pasa por los 16.451, ¿de acuerdo? Ahora mismo fijaros que el DAX con la vela de hoy está muy fuerte, está ahora mismo más fuerte que el IBEX 35, así que vamos a vigilar muy bien este nivel, ¿vale? Porque si pierde atención, entonces ya quizás veríamos alguna corrección importante. Fijaros que incluso aquí tiene también en los niveles de 16.630 aproximadamente un soporte que coincide, fijaros, con este fantástico objetivo que era los 16.629, incluso hasta con el máximo anterior, ¿de acuerdo? Así que, amigos, copita de seguimiento y a esperar a que el DAX pivote en estos niveles y en base a ello haremos la estrategia conveniente. Bien, nos vamos al siguiente, al Russell 2000. Atención, gran subida en esta última semana y fijaros dónde ha chocado, en la parte alta del rango. Inclusive fijaros como en intradía subió más de los 2031. Fijaros que llegó a estar en los 2040, pero cerró por debajo. Bueno, pues ese cierre por debajo ha supuesto también hay aquí arriba una resistencia, inclusive fijaros cómo esa vela ha generado también un soporte de corto plazo en los 1983, ¿de acuerdo? Fijaros cómo en el corto plazo, como las dos medias ya se han girado por completo al alza, como la media de 50 ha hecho el cruce dorado, y atención porque eso es un síntoma de que el Russell 2000 quiere recuperar o al menos quiere romper esta resistencia que ya se prolonga prácticamente en año y medio, ¿de acuerdo? Así que, amigos, muy atentos al Russell 2000, muy atentos a los Small Cap porque están ahora tomando la subida que no ha hecho antes. Así que atención, amigos, ponemos copita de seguimiento y atención porque si en los próximos días superase los 2040 puntos, generaríamos una gran estructura alcista y atención, vendría la ansiada rotación en las Small Cap. Aquí tendríamos hipotéticamente ese objetivo, no está activado, ¿vale? Objetivo a 2422, es decir, cerca de 400 puntos, y ponemos
nuestra flechita con línea discontinua para saber que no está activado. ¿Cuál sería la rentabilidad? Fijaros que sería un 19%, estaríamos hablando cerca de 400 puntos. El stop debía estar justamente ahí debajo, en los 1631. Bien, nos vamos al Dow. Vamos a ver qué rally tiene, si tiene corrección o qué es lo que podemos valorar. Bueno, pues fijaros que el Dow solamente lleva dos velas de corrección. Fijaros que esta vela, esta envolvente bajista, es totalmente idéntica a los demás índices que acabamos de ver. Ahí ha generado una resistencia, fijaros, en los 38.009 puntos, ¿vale? Y justamente ha generado también un soporte de corto plazo en los 37.409. Algo espectacular. Y recordar que aquí ya está en subida libre y atención amigos, porque aparte de conseguir este fantástico objetivo comentado, atención, por análisis técnico profesional, recordar que tenemos activado un gran impulso alcista de largo plazo. Fijaros que aquí lo tenemos, lo vamos a repetir. Un primer impulso, la corrección nunca perdió el 61,8 de toda la subida previa, la superación de este máximo del impulso, atención, nos ha generado un objetivo alcista de segundo impulso hasta los 36.309. Bueno, ahí pone 47, creo que se ha movido. Aquí sería el objetivo, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Ni que decir tiene que es un objetivo a largo plazo. Quiero comentar que seguramente estemos ya muy avanzado el 2024 y todavía no haya llegado. Bueno, pues fijaros que desde el punto de ruptura ya tiene un 2% y al objetivo, atención, un 25% de rentabilidad. Recordar, cerca de casi 10.000 puntos de objetivo. Bien amigos, nos vamos al el K40 que podemos valorar y vemos si tiene también cierta corrección, aunque parece que más tímidamente que el IBEX 35. Fijaros que aquí la resistencia también se ha hecho en máximos en los 7.678 y fijaros que la vela de ayer ha hecho un soporte ahí en los 7.540, ¿vale? Aquí podemos hacer lo mismo, bueno, podemos trazar este Fibonacci, vamos a aprovecharlo ya que lo tenemos. Y fijaros cómo ya se generan también los niveles proporcionales. Estamos hablando de los 7.464, los 7.329 y el 50% FIBO que lo tenemos en 7.220, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que procurar monitorizar también este título porque este índice, perdón, porque esos niveles podrían servir de giro para de nuevo llegar a máximos. Y atención, porque si eso sucede, toda superación de los 7.681 cuando venga esta corrección generaría otro segundo impulso alcista, ¿de acuerdo? Así que amigos, copita de seguimiento y a esperar futuros acontecimientos. Pues bien amigos, eso ha sido todo los índices. Espero que os haya ayudado, espero que os haya dado luz a la incertidumbre que ocasiona cuando vienen correcciones. El grado de corrección os lo acabo de marcar. No hay que estar ahora mismo en el lado largo en los índices, hay que estar monitorizando, controlando muy bien esos niveles y en el supuesto y en el momento en el que ya vuelvan a hacer suelo con figuras de vuelta, pues entonces ya ahí preparar el gatillo y disparar en el sentido ascendente. Bien amigos, nos vamos al sector bancario español. Vamos a hacer un repaso de los 6 bancos españoles a ver en qué situación se encuentra y si podemos aprovechar estas correcciones. Empezamos con el primero, el BBVA. ¿Qué tenemos aquí? Recordar que marcamos este primer Fibonacci
desde el mínimo al máximo del impulso y fijaros cómo también está teniendo una corrección muy parecida al IBEX 35. Fijaros cómo marcamos los niveles proporcionales de Fibonacci con estas flechitas y comentamos también que la media de 50 sesiones podría ser el primer soporte claro para el precio, ¿vale? De perder la media de 50 sesiones, inclusive los 8,08, que es el primer FIBO, en este caso es el 38,2, pues ya veríamos una ligera bajada al 50% FIBO, en los 7,88. Comentaros que en este momento no hay que estar solo para aquellos que estén fuera. Hay que esperar la corrección. Esta corrección proporcional podría ser un nivel muy claro para incorporarnos, ¿vale? Digo para incorporarnos porque, atención amigos, recordar que el BBVA tiene un mega objetivo activado de tercer impulso a los 10,76. Recordar siempre que los terceros impulsos no son tan fiables, ¿de acuerdo? Pero por eso siempre tenemos que tener nuestro stop de pérdida, nuestro nivel de control de seguridad en el supuesto de que se dé la vuelta. Bueno, pues fijaros que ese nivel de control pasa por los 7,05. Ese es el nivel de control que ahora mismo tendríamos que tomar, ¿vale? Siempre y cuando para aquellos amigos que entraron en el punto óptimo del tercer impulso, que era este nivel, ¿de acuerdo? Alrededor de los 7,83, ¿de acuerdo? Rentabilidad que podemos obtener. Bueno, pues fijaros que es una ecuación rentabilidad-riesgo muy favorable, porque desde el punto de ruptura hasta el objetivo, fijaros que os comenté que es cerca de un 37%, un rendimiento muy interesante, y fijaros tan solo desde el punto de activación al stop que os comento, solamente hay un 9%, casi un 10% de stop. Fijaros que es una ecuación 3-1, merece mucho, mucho la pena, pero para esa estrategia, para que sea aún más rentable, hay que esperar a que el precio llegue a estos niveles proporcionales de FIBO. Atención, porque de perder los 7,69, entonces ya veríamos eh, perder, digamos, y nuestro objetivo comentado se vería cada vez más comprometido, ¿de acuerdo? Así que amigos, ponemos nuestra copita de seguimiento y a esperar niveles de referencia. Bien, nos vamos al Banco Sabadell. Bien, bueno, pues fijaros qué bajada más brutal. Bueno, pues fijaros que además ya de perder la media de 50 sesiones, como ya la media de 200 sesiones, una vez que también la ha perdido, como ya va a ser resistencia. Fijaros que ya lleva los dos últimos días chocando con ella e intentando superarla, ¿vale? No hay que estar en Banco Sabadell, ya he comentado que es un banco muy peligroso, muy traicionero, uno de los peores bancos a nivel europeo y nacional, y fijaros cómo perdió como con una fuerza extrema esta línea de tendencia que viene desde el 2012, 2013, 2014, ni siquiera pudo parar al precio. Eso es un indicio de que es una acción muy, muy débil. Fijaros que si hacemos un funnel y nos alejamos, aquí somos conscientes de los niveles de referencia. Fijaros que los por 1,58 pasaba una gran resistencia y ni siquiera ha hecho ademán de acercarse a ella. Muy débil, muy deteriorada. Sabadell no hay que estar ni en el lado corto ni en el lado largo, porque cuando menos se lo espera uno puede dar un subidón brutal o incluso seguir bajando hasta llegar prácticamente al siguiente soporte, que es los 1,01. Así que atención amigos, podemos poner copita de seguimiento por si tiene alguna estructura interesante para poder aprovecharla. Nos vamos al tercer banco, es el Banco Santander. ¿Y qué podemos observar? Bueno, pues fijaros que el Banco Santander, una vez que cumplió el
segundo objetivo comenté que habría que estar vigilando para ver si activaba un tercero. Bueno, pues fijaros cómo ya perdió los 3,82, que era el nivel de referencia del segundo impulso conseguido, y ahora fijarnos cómo esta vela de aquí, esta velita de aquí, el día 20, concretamente ayer, hizo ahí un soporte muy interesante en los 3,73. Atención amigos, porque si es capaz de consolidar este nivel, aquí lo vamos a marcar, podríamos estar asistiendo quizás a un pequeño rebote y la superación, atención, de este nivel, estaríamos hablando de los 3,97, entonces daría lugar a un tercer impulso alcista. Recordar que el Banco Santander tiene activado todavía un gran segundo impulso que poco a poco ha ido casi llegando al objetivo. Lo tiene a 4,08 con un 23% de rentabilidad. ¿De acuerdo? En estos momentos hay que estar vigilando al Banco Santander. Tiene un movimiento muy sano, porque fijaros como la media de 50 sesiones, aunque se ha alejado mucho de la de 200, bueno, vemos como poco a poco va parando la gran pendiente que tiene. Eso es muy interesante. Lo ideal sería que ahora el precio estuviera pivotando en este ranguito de aquí para que se regularan las medias. Esto sería lo ideal, que estuviera en este ranguito, para que aquí con el paso de las semanas la media se iría, subiendo cada vez un pelín más y la media de 50 sesiones se iría girando un poquito a la baja y para disminuir esa distancia, y eso sería un tiempo muy interesante para que aquí hiciera quizás algún soporte o algún rango lateral para la superación de esos máximos de esta vela, pues quizás nos llevaría de nuevo a la parte alta donde paró hace unos cuantos días, ¿de acuerdo? Por lo tanto, amigos, copita de seguimiento, no hay que estar en el Banco Santander si es que estáis fuera. Nos vamos a Bankinter. Día positivo. Bueno, pues fijaros que Bankinter sigue con este segundo impulso bajista activado. Lleva 3 días con un ligero rebote, es normal, tenía una gran sobreventa y ahora estos 3 días pues se ha proporcionado que la media de 50 sesiones, fijaros cómo ha parado esa subida que tenía y ahora incluso fijaros cómo se está queriendo volver plana. Puede ser interesante también que actúe el precio aquí en este rango entre los 5,8 y 5,93 unos cuantos días para regular las medias e inclusive, bueno, pues intentar que si supera definitivamente los 5,93, bueno, pues quizás veríamos quizás alguna recuperación, ¿vale? Cosas positivas es como la vela de hoy ha superado la media de 200 sesiones. Recordar que aquí tendríamos también un soporte justamente en el canal que marcamos aquí ya desde prácticamente finales del 2020 y ahí es donde ha parado o ha tenido un soporte históricamente en estos años, ¿vale? Así que aquí alrededor de los 5,54 pues tendría un área en la cual el precio pudiera parar incluso hasta rebotar. No hay que estar en este momento en Bankinter. Nos vamos a CaixaBank, que podemos ver, hoy ha sido un día positivo, pero fijaros también que desplome desde 4,22. Fijaros, de 4,22 ha bajado 50 céntimos en tan solo 2 semanas. Estuvo a punto, se quedó tan solo a 3 céntimos de conseguir nuestro objetivo. Y lo más negativo que se le puede ver ahora a CaixaBank es que al perder las dos medias, fijaros cómo el precio se ha alejado de la media de 200 sesiones. Eso no es positivo, eso significa que está perdiendo fuerza y lo más probable es que ya vaya a buscar la parte baja de esta vela, que serían los 3,66. La pérdida de este nivel ya veríamos a CaixaBank buscando los soportes
prácticamente desde el inicio de noviembre. Estaríamos hablando de los 3,60, 3,59. De todas maneras, hay que tener en cuenta que sigue su tendencia alcista de largo plazo. Es normal estas correcciones y no pasaría nada si llegaba o si llega a estos niveles comentados, los 3,60. Ahí podría generar algún tipo de rebote o soporte o figura de cambio de tendencia para de nuevo volver a la senda alcista, ¿de acuerdo? Así que amigos, copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Y nos vamos a la última, que es Unicaja Banco. Hoy en positivo. Y atención amigos, no sé si recordáis este movimiento que os marqué. Fijaros que os dije que lo más probable es que ya si perdía este nivel, esta vela de aquí, estos niveles, los 0,94 y medio aproximadamente, pues veríamos ya a Unicaja en el siguiente soporte de corto, bueno, en el, digamos, largo plazo que pasa por este nivel, pasa por los 0,88. Bueno, pues vemos cómo poco a poco va acercándose a ese nivel. Y atención amigos, porque podríamos incluso hacer aquí alguna estrategia. Fijaros qué triángulo se puede formar. Parece que se está formando aquí un triángulo, un toque, dos toques, tres toques arriba y uno, dos, tres toques abajo. Y este sería el cuarto toque. Atención porque aquí podría ser una estrategia interesantísima. Lo cierto es que si pierde pues estos niveles, los niveles que os voy a comentar ahora, por debajo de los 0,87, ya tendríamos el siguiente nivel y tendríamos ya la acción bastante deteriorada y aquí tendría el siguiente resistencia, perdón, siguiente soporte alrededor de los 0,79. Sería muy malo que perdiera también ese nivel porque entonces ya iríamos buscando cotas inferiores y cada vez se alejaría más de este fantástico objetivo de un 58%, inclusive iríamos incluso hasta buscar ya el stop, saltaría nuestro stop de pérdidas de que se tomó este objetivo alcista allá por casi principios del 2022. Bien amigos, pues eso es todo, espero que os haya gustado y amigos, si te gusta, que no pare de darte ideas de inversión, niveles, estrategias para rentabilizar tus ahorros, da like, suscríbete al canal y comenta. Pues eso es todo y nos vemos mañana en el directo. Hasta luego.